Las grandes ciudades del mundo tienen historias ocultas a simple vista. San Francisco, un puesto de avanzada español, se convierte en la puerta hacia el oeste de los Estados Unidos. San Francisco es una ciudad de emprendedores. ¡Boom! Así. Somos pioneros. Construida por buscadores de fortuna. ¡Oro! La idea de llegar a una gran ciudad es como llegar a Oz. Destruida por el fuego. Salvó un pedazo de la historia de San Francisco. Y reconstruida como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Creo que nos posibilita hacer cosas extremadamente complicadas y eso es una especie de milagro. San Francisco reinventa la megaciudad. Es donde está toda la fuerza creativa del mundo en estos momentos. Megaciudades. San Francisco. Adventure Cat. Aquí Adventure Cat 2. Todo en calma. El capitán Hans Corfin sigue la estela de los antiguos marineros que navegaron por la bahía de San Francisco. No es posible entender San Francisco y sus alrededores si no es desde el agua. Esta bahía es uno de los grandes puertos naturales del mundo. No hay lugar más perfecto para construir una ciudad portuaria. Es genial que una ciudad sea un puerto. Le da vida porque hay un flujo constante. Al nivel del mar, la entrada al puerto solo tiene 1,5 kilómetros de anchura. Por encima se alza una de las construcciones más famosas del planeta. El Golden Gate es un emblema de la ciudad. Es precioso, elegante, un hito de la ingeniería. Es extraordinario. Llevo trabajando con estos barcos casi 25 años. Y sigo mirando hacia arriba y sorprendiéndome cada vez que paso bajo este puente. El Golden Gate simboliza todo lo que hace grande a San Francisco. Ambición, innovación y arrojo. Desde el principio se necesitó todo eso para construir una ciudad aquí. Cuando los colonos españoles llegaron aquí en 1776, procedentes de México, se encontraron con una península desolada, azotada por el viento y cubierta de dunas. En la entrada de la bahía construyeron un fuerte, el Presidio Real de San Francisco. El presidio ha sido la base militar de Estados Unidos que más tiempo ha estado en servicio de forma continuada, hasta 1994. Aquí están las raíces de San Francisco. He aquí una pared colonial española original. Eric Blind es el arqueólogo jefe. San Francisco nace aquí en el presidio. Mucho antes de que existiera San Francisco ya estaba el presidio. Solo 30 soldados españoles y sus familias vivían en el fuerte original. Era un punto remoto, pero estratégico. Carrie Jones es arqueóloga del complejo. Es bastante obvio desde donde estamos de por qué lo construyeron aquí. Trataban de proteger la entrada de este maravilloso puerto, el Golden Gate. Carrie y Eric buscan los cimientos del fuerte español, construido con el esfuerzo de los pueblos indios Ohlone. Gran parte de la historia sigue bajo tierra. Estamos en un yacimiento donde se encuentran algunos de los primeros vestigios de vida en San Francisco. Es muy bueno. Aquí tenemos restos enterrados de la vida diaria de los pueblos que vivieron aquí. Entre los objetos encontrados, una pequeña cuenta de cristal que, pese a su tamaño, narra una gran historia. Es un ejemplo típico del material que los españoles trajeron para comerciar con los indios Ohlone. Era la moneda de cambio. ¿Qué tienes?
Para Eric, los objetos como este conectan al San Francisco actual directamente con los primeros colonos españoles. El yacimiento del Presidio nos ayuda a comprender por qué esta ciudad se llama San Francisco y no Saint Francis. Empezó siendo una colonia española, al igual que California, y por eso tenemos topónimos como Los Ángeles, San José y San Francisco. Y mucha gente se sorprende porque hay una historia anterior que se remonta a décadas antes de que California formara parte de Estados Unidos. El Presidio ya no defiende el puerto, pero completa los inicios de la historia de San Francisco. Este es el enclave fundacional de una de las grandes ciudades estadounidenses, de modo que da testimonio de las raíces hispánicas que hacen de ella lo que es hoy. Fueran mexicanas o españolas, esas primeras familias destinadas en el Presidio todas eran católicas. Así que construyeron una iglesia para la misión que llamaron San Francisco, por el santo de Asís. Hoy, más de 2 siglos después, el barrio de la Misión es el más antiguo de la ciudad. Y la cultura hispana sigue latiendo aquí. California siempre ha estado influenciada por la tradición mexicana y en mi infancia era parte de mi vida. Lo que más me gustaba hacer con mis amigos los viernes por la noche era comer burritos. Gracias. Gracias, bonita. Miguel Jara es el dueño de La Taquería, una institución en la Misión desde hace más de 40 años. En marzo de 1973 fue la inauguración. Ya he echado raíces en el suelo. Haz buena comida y vendrán desde todos los puntos de la ciudad. La Taquería ofrece recetas tradicionales mexicanas, servidas con el tamaño habitual en California. Su creación más conocida es el burrito Misión. Una tortilla extra grande rellena con todo. Lo traje aquí de pequeño y le encantó. El mejor del mundo. Como ves, a la gente le gusta, ya sabes, preciosa. Y realmente no sé por qué. Las colas en los restaurantes de la Misión llegan hasta la calle. Tal vez porque los sabores mexicanos se potencian con los mejores productos. En la década de los años 20 y 30, oleadas de emigrantes mexicanos trabajaron los campos de cultivo del norte de California y elaboraron sus platos caseros con los productos frescos que tenían a su alcance. Así surgió la fusión. Asamos nuestros tomates tradicionales. Jorge Martínez es el dueño de Lolo, un restaurante de la Misión que hace platos nuevos con viejas ideas. Consigo los productos más increíbles. Por ejemplo, tengo más variedades de pimiento aquí que en México. Es una locura. Jorge está acercando la cocina fusionada mexicana a una nueva generación de residentes. Creo que la comida de cada cultura refleja el carácter de la gente. Mi madre me enseñó a mimar la comida, las recetas y a transmitir amor a través de tus platos, que es lo más importante. La gastronomía de una gran ciudad sustenta la historia de su gente. 2 sucesos de la historia de San Francisco pudieron cambiar a ambas. En 1846, México cedió California a Estados Unidos y San Francisco se convirtió en una ciudad estadounidense. Y solo 3 años después se desató el infierno. ¡Oro! ¡Oro en el río americano! San Francisco, campo de pruebas para algunos de los grandes innovadores de Estados Unidos. Junto a los muelles, un gran rótulo lleva anunciando el nombre del chocolate emblemático de San Francisco desde hace casi 100 años.
Girardelli Square es una maravilla. Vas y pruebas todos esos chocolates. Es muy típico porque San Francisco es conocido por su chocolate. He consumido mucho de ese chocolate en mi vida. Ahora estoy bañando fresas en chocolate negro. Brion Smith es una de las maestras chocolateras de Girardelli. Para hacer nuestros chocolates, tostamos el interior de los granos de cacao, lo que le da un sabor suave pero muy consistente que creo que no encontrarás en otros chocolates. Chocolates de calidad que, sin embargo, deben su existencia al azar. En 1848, la tranquila ciudad de San Francisco solo tenía unos 200 habitantes. El periodista y emprendedor Sam Brennan tenía noticias que lo cambiarían todo para siempre. ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro en el río americano! El hallazgo ocurrió en Sutter's Mill, a 200 kilómetros de la costa. La noticia se propagó con rapidez. Venid, os mostraré dónde lo encontré. Justo aquí. ¡Vamos! Pero, ¿por qué Brennan le dijo a completos desconocidos dónde encontrar el oro? Resulta que él no buscaba oro. Calma, hay para todos. Había comprado todas las herramientas mineras entre San Francisco y Sutter's Mill. ¡No se peleen! Cuando la fiebre del oro estalló, Brennan estaba preparado y vende a $15 la unidad las bateas que compró a 20 centavos. Convirtiéndose así en el primer millonario de la fiebre del oro de California. Se hizo rico con la oferta y la demanda y sin ensuciarse las manos. Tras 2 años, la tranquila ciudad de San Francisco disparó su población hasta los 36.000 habitantes. San Francisco al principio era una ciudad de emprendedores, de gente tenaz. Somos pioneros y creo que la ciudad siempre ha sido así. Entonces, la bahía de San Francisco empezó a darle forma a la ciudad. Por mar llegaban cada vez más gente y mercancías de todo tipo, incluido un cargamento de granos de cacao a nombre de Domingo Girardelli. Empezó a elaborar chocolate para los ricos mineros hambrientos de exquisiteces. El resto es historia. Llevamos trabajando desde entonces. ¡Oro! Avispados comerciantes como Domingo Girardelli, Sam Brennan y Levi Strauss, que vendió sus vaqueros azules a los mineros, se enriquecieron con la fiebre del oro de California. En su apogeo, cientos de barcos que llevaron a miles de buscadores atracaban en la bahía de San Francisco. Las tripulaciones abandonaban las naves y partían hacia los campos de oro. Tantos que a principios de la década de 1850, cientos de barcos abandonados atestaban el puerto. Alguno jamás volvió a zarpar. Este es el Old Ship Salon, a 4 manzanas de los muelles. Es uno de los establecimientos con más historia de la ciudad. Data del apogeo de la fiebre del oro. Esta es la más fuerte. Bill Duffy gobierna este viejo barco desde hace más de 20 años. Ahora estamos a unas 4 manzanas del embarcadero actual. Pero en 1849 estaríamos en el agua. En 1849, el muelle estaba mucho más tierra adentro. La esquina de las calles Pacific y Battery, donde ahora se alza el Old Ship, estaría en la orilla.
Las calles que van de este a oeste, Pacific Jackson y el resto, eran los muelles. Muelles atestados de barcos abandonados. Uno de esos barcos, el Arkansas, se transformó en un bar donde hoy está el Old Ship Salon. En 1851, un caballero procedente de Inglaterra abrió un agujero en la proa del barco, puso un tablón desde el muelle de la calle Pacífica al barco y los marineros sedientos pasaban por él probablemente con más habilidad a la entrada que a la salida. Ese es el origen del Old Ship Salon aquí en 1851. El nuevo establecimiento se construyó en el mismo sitio y el viejo barco está enterrado bajo él. Sabemos que el Arkansas está debajo de nosotros. Trajeron el barco hasta este punto. Aproximadamente aquí estará la proa. Así que unos 40 metros de eslora en esa dirección y en paralelo al muelle de la calle Pacific. El Arkansas es solo uno de los casi 100 barcos de la fiebre del oro enterrados bajo las calles de San Francisco. En la década de 1860, las autoridades necesitaban expandir la ciudad y tuvieron una idea. Hundieron los barcos abandonados y los cubrieron con arena, llevando la orilla a donde está hoy. Las torres del distrito financiero de San Francisco, el llamado Wall Street del Oeste, está construido sobre los barcos que arribaron atraídos por la fiebre del oro. San Francisco, la sosegada ciudad portuaria de 200 habitantes, se transformó con la llegada de decenas de miles de buscadores de oro. De ellos, 1 de cada 10 procedía de China. Establecieron un bastión en el corazón de la ciudad, Chinatown. Aquí, los emigrantes chinos que decían por el atractivo de las grandes fortunas. Llamaron a California la montaña de oro, la tierra prometida. San Francisco es la salida al Pacífico y a Oriente, y siempre lo ha sido. Por eso, el de San Francisco es uno de los barrios chinos más antiguos del mundo. ¿No son bonitos los faroles? Hank Kwok nació y creció en Chinatown. Surgió en 1865 y solo era la calle Sacramento, nada más. Los inmigrantes chinos mantenían su idioma y costumbres, pero comerciaban con el resto de la ciudad. La gente procedente de China abría un simple negocio y crecía, crecía y crecía. Y voilà. Durante décadas, Chinatown creció hasta un laberinto de 24 manzanas, calles y callejones densamente poblados. Para los visitantes pudo parecer un mundo aparte, pero se respiraban cambios en cuanto a la cocina tradicional china. Creo que lo que atrae a la gente a las ciudades es la promesa de una vida mejor. Trajeron su propia cultura, sus sensaciones, su gastronomía. Y creo que eso hace que una ciudad esté tan viva. Los primeros cocineros de Chinatown amoldaron sus recetas al paladar americano y crearon platos que se convertirían en clásicos en todos los restaurantes chinos del país. El chop suey, los huevos fuyun e incluso las galletas de la suerte proceden de San Francisco. El idilio de Estados Unidos con la cocina chino-americana comenzó aquí. Este es el R&G Lounge, un restaurante de Chinatown que es inequívocamente San Francisco. Aquí el plato más popular es el buey de mar fresco de la bahía de San Francisco frito. Pesan entre 1 kilo y 1,5 kilos, y lo que hacemos es despiezarlos, rebozarlos y freírlos. Y luego añadimos el aderezo de la casa. Es un plato que recomendamos compartir para que así todos puedan probar el buey de mar. Buenísimo. Chinatown atrae a millones de visitantes cada año.
El hombre de negocios, George Chen, cree que existe un gran mercado para reintroducir la cocina china en su forma tradicional. Queremos recuperar esa vitalidad. Está construyendo un emporio de comida china en el límite de Chinatown. Como la pequeña Italia es para la comida italiana, el complejo contará con restaurantes, mercados y cocina de demostración. Lo ha llamado China Live. En China Life llevo trabajando mucho tiempo. Quiero que la gente vea la comida china desde otro prisma. Estoy harto de las cajas de cartón blanco con salsas misteriosas dentro. La gastronomía china es muy amplia y podemos hacer mucho. En cierto modo, quiero liberar la comida china. Ha abierto restaurantes en todo el mundo, pero para George solo existe un lugar donde ubicar China Live: San Francisco. San Francisco es una gran ciudad. Mirad qué vistas más hermosas, la diversidad de su gente. Hay un derroche de talento y la gente se atreve a hacer cosas nuevas. Y los chinos siempre consideraron a San Francisco como la montaña de oro, la Chinshan. Así que siempre será la tierra de las oportunidades. A finales del siglo XIX, las calles de la ciudad alcanzaron nuevas alturas. ¡Boom! Así. Pero se necesitaban músculos para llegar allí. No conduces el tranvía, lo enganchas. El San Francisco actual se trazó en el siglo XIX. Los urbanistas usaron un estricto sistema de cuadrícula, como el de Nueva York. Y no parecían muy preocupados por las colinas circundantes. El resultado es algunas de las calles más empinadas del mundo, con desniveles de hasta el 31%. Creo que no estaban preparados cuando llegaron a San Francisco para la pendiente de las colinas. Son muy pronunciadas. Eso hace que sea agotador pasear por allí. Por eso es San Francisco. Para la mayoría, conducir por las colinas es un incordio. Pero para los patinadores, en estas calles de San Francisco es donde las leyes de la gravedad se conjugan con la pasión por la velocidad. Desde los años 70, San Francisco ha sido un punto de encuentro para los patinadores. ¡Dan miedo! San Francisco es la meca del skateboard. No hay otra ciudad que esté construida sobre una colina como esta. Creo que tiene las 15 calles más empinadas del mundo. Son las más empinadas y las mejores que puedas encontrar. Son un reto para cualquier skater. Justin y sus colegas utilizan tablas modificadas equipadas con 6 ruedas, llamadas freeboards. El freeboard se inventó en San Francisco para patinar en estas colinas. El freeboard es básicamente snowboard sobre cemento. Puedes volar lateralmente, hacer giros completos, casi todo lo que puedes hacer con una tabla de snow, lo haces con una freeboard. Arriba, en la pendiente, tienes un segundo de Dios, pero te tiras. Es el subidón, la adrenalina, el viento, la camisa que aletea, las grietas, los coches. Es genial. Viene gente desde Australia, Alemania. Es una especie de peregrinación. Un deporte único que ha surgido en esta locura de ciudad. Bajar es una cosa, ir cuesta arriba otra muy distinta. A finales del siglo XIX, muchos caballos morían de agotamiento cuando subían por estas calles. Nadie quería vivir en la cima de las colinas, de modo que la ciudad no podía expandirse. Entonces, los ingenieros civiles dieron con la solución: el tranvía. Un medio de transporte de alta tecnología con potencial para transformar la ciudad.
Creo que los tranvías son de las mejores cosas de San Francisco. Si visitas la ciudad es algo que hay que hacer. La primera línea se inauguró en 1873 y la misma tecnología sigue funcionando hoy. Si os fijáis ahora, lo va a soltar. Mirad, atentos. Fanny Mae Barnes fue la primera mujer conductora de tranvías de la ciudad. ¡Boom! Los tranvías están impulsados por un singular mecanismo que discurre bajo las calles. No conduces el tranvía, lo enganchas. Funciona porque hay un cable aquí en medio, en el suelo. Un cable que está en constante movimiento a unos 15 kilómetros por hora. Te enganchas al cable con un gran agarre que pesa 170 kilos. ¡Bum! Y vas calle arriba. Las tres líneas de la ciudad se controlan desde un solo punto, en la esquina de la calle Washington con Mason. Esta es la sala de máquinas. Desde aquí se controlan todas las líneas del tranvía y los propios tranvías. Fíjense en las dimensiones de los motores. San Francisco es muy accidentado y para los autobuses y los caballos era imposible. Pero los tranvías no tienen ningún problema, ninguno en absoluto. En 1900, unos 85 kilómetros de cables discurrían por la ciudad y las colinas que antaño nadie quería se convirtieron en bienes codiciados. Ahora la ciudad podía crecer. Pero estar al mando de un tranvía de cable se consideraba un trabajo de hombres. ¡Bum! Así. Y cuando Fanny decidió ser conductora, nadie creía que una mujer tendría la fuerza necesaria para hacer este trabajo. Pero ella quiso demostrar que se equivocaban. No podía dejar que llegara el año 2000 sin que las mujeres estuviéramos al frente de un tranvía. Lo hice por eso y porque un periódico dijo que una mujer no podría hacerlo porque no tenemos fuerza en los brazos. Y eso no es así. Las mujeres podemos hacer de todo. ¡Fanny Barnes! ¡Sí! ¡Sí, que salga el tranvía! Fanny, la conductora del tranvía, se convirtió en una heroína local. ¿Y qué le hago? Sigo siendo famosa. Los tranvías de cable y San Francisco van de la mano. En 1890 contribuyeron a que la ciudad estuviera solo por detrás de Nueva York en comercio exterior. Algo que estuvo a punto de derrumbarse. En 1849, la fiebre del oro atrajo a miles de mineros hambrientos a San Francisco. Trajeron panes elaborados por el francés Isidore Boudin. Y en Boudin Bakery siguen horneando ese tipo de pan, tal como se hacía entonces. Hay alimentos asociados estrechamente a San Francisco, y quizás el más famoso sea el pan de masa madre. Me encanta el pan de masa madre de San Francisco porque realmente le das un mordisco a la historia. Actualmente de Boudin salen 41 millones de barras al año y vende pan de masa madre en todos los estados del país. Maravilloso. Fernando Padilla es el maestro panadero. Te echo la sal, tú nomás la operas después, ¿ok? Lo que vamos a hacer es un pan básico de masa madre siguiendo el proceso con el que se hacía en 1849. El ingrediente principal tiene 165 años de antigüedad. En Boudin Bakery siguen utilizando la misma masa que se usaba en 1849. Voy a enseñaros algo que tiene 165 años y que está mejor cada día que pasa. Por aquí.
Está guardado y protegido en una cámara frigorífica a prueba de incendios. Esta es la masa madre de Budán. ¡Ah, madre mía! La fermentación es muy fuerte. La masa madre se compone de una mezcla secreta de levadura y bacterias que llevan fermentando desde los tiempos de la fiebre del oro. Solo un pellizco de esta masa hace que una hornada de pan normal se convierta en pan de masa madre. Esta es la semilla. Mantienen la masa madre renovando la harina y el agua. Con ello, alimentan la levadura y las bacterias de la masa que pueden vivir indefinidamente. Vamos a verterla en esa tolva. El pan de masa madre es historia viva de San Francisco. Un trozo de esto se remonta a 1849. Y su sabor actual es el mismo que para los mineros de oro de entonces. Sin ella, no sería pan de masa madre de San Francisco. Por eso usamos la masa madre. Sigue viva y creciendo. Con esta pequeña cantidad se pueden elaborar más de 100 barras de pan y eso es lo que intento enseñar a mis panaderos, que sin nuestra masa madre no habría nada. ¡Ah! Me encanta. Pero en 1906, la madre naturaleza casi acaba con ella. Eran las 5 de la mañana del 18 de abril. Louise, la viuda de Isidore Budán, abrió la panadería y empezaba el día. De repente, la tierra empezó a estremecerse. Fue el gran terremoto de 1906. Lo que le pasó a Luis es una increíble parte de la historia. La panadería se incendió. Y no tenían agua para apagarlo porque las tuberías se habían roto. Pero lo que salvó ella fue importantísimo. Luis se enfrenta al fuego para salvar la masa madre. Luis la saca, cogió un cubo y salió corriendo de la panadería. Y lo que salvó fue realmente una parte de la historia de San Francisco, porque la masa madre es San Francisco. La masa escapó a las llamas, pero San Francisco quedó asolada. Más del 80% de la ciudad fue destruida. Y murieron más de 3.000 personas. Pero en una de las cimas de la ciudad, en Nob Hill, un edificio seguía en pie. El Hotel Fairmont acababa de ser terminado. La gran inauguración sería en 2 meses. Fue considerado como el mejor hotel del oeste, con cientos de habitaciones equipadas con las comodidades más modernas. Sobrevivió al seísmo, pero poco después se inició el incendio que recorrió toda la ciudad. El gran incendio fue lo que realmente destruyó la ciudad. Tom Wolfe es el conserje del Hotel Fairmont y conoce la historia. El fuego tardó 24 horas en llegar desde el centro hasta esta colina, arrasando cada edificio a su paso. Las llamas alcanzaron al Fairmont a primera hora de la mañana del 19 de abril. El flamante hotel quedó reducido a cenizas. Pero San Francisco y sus habitantes se pusieron a trabajar para reconstruir la ciudad. El Fairmont fue el punto central de la reconstrucción de la ciudad. En el curso de un año, fueron capaces de devolverle la vida al hotel a tiempo para inaugurarlo en el aniversario del terremoto. La gente al verlo decía, nuestra ciudad vive, será San Francisco una vez más.
Para mí es el momento más emocionante de la historia de nuestra ciudad y de nuestro hotel. 3 años después del terremoto de 1906, San Francisco estaba en pie, en marcha de nuevo y mirando al futuro. Una nueva metrópolis preparada para un nuevo siglo en el que se reinventaría una vez más. En San Francisco es como vivir en el futuro unos 3 meses. San Francisco tiene un rico pasado, pero la ciudad siempre ha encarado el futuro. San Francisco es una ciudad donde la gente cree en grandes ideas y la innovación. Debido a las tecnologías, hay una población muy joven que verdaderamente está dando forma a la ciudad. Todo empezó en los 70 cuando un grupo de visionarios establecieron sus negocios en San Francisco y empezaron a imaginar y a inventar. Muy bien, gracias. Jason Dance es el editor ejecutivo de la revista Wired. Bien, es genial. Esto es el oeste americano, la frontera, donde la gente venía a soñar, a construir cosas nuevas. Aquí hay todo un ecosistema basado en la idea de construir el futuro. Y cuando eso se asienta, atrae a más personas afines. Y cuando tienes libertad para experimentar y explorar, suceden todo tipo de cosas mágicas. San Francisco es una ciudad muy progresista, con ideas muy avanzadas, y quizás por ello, esas empresas siguen prosperando allí. Actualmente hay unas 7.000 compañías de tecnologías de la información asentadas en la zona de la Bahía de San Francisco, pero cada vez más, muchas de ellas se están trasladando a la ciudad. Antes, si pertenecías al sector tecnológico, vivías en Silicon Valley y venías a San Francisco los fines de semana o por las noches. Pero ahora cada vez más y más compañías establecen sus centrales en San Francisco. Twitter es el ejemplo más conocido. La industria ahora vive aquí tanto como en Silicon Valley. Es como una nueva fiebre del oro. Jóvenes buscadores tecnológicos se están trasladando a San Francisco en busca de la idea dorada. Suele pasar que si estás en el sector tecnológico, vives en cualquier país del mundo para trabajar en San Francisco, para vivir aquí. Porque es donde está toda la fuerza creativa del mundo en estos momentos. San Francisco ha pasado a ser la ciudad más cara de Estados Unidos porque muchos jóvenes con talento y bien remunerados quieren vivir aquí. Y el sector inmobiliario está en alza. Bienvenidos a Villa de Martini. Los agentes Joel Goodrich y Cindy Shelton venden algunas de las propiedades más lujosas de la ciudad. Hay una obra de arte muy especial justo al entrar, un mosaico de San Francisco. Aquí tenemos un vestíbulo con los clásicos mármoles blancos y negros, paredes de mármol travertino y unas increíbles vistas de la bahía, del puente Golden Gate y de la ciudad. Ahora mismo llegan compradores de todo el mundo, gente que se traslada desde Nueva York, Los Ángeles, Boston y otras ciudades estadounidenses. Pero también contamos con multimillonarios nacidos aquí y gigantes tecnológicos. San Francisco en estos momentos son dos historias diferentes. Tenemos esos relucientes y nuevos edificios con comunidades de superlujo y áticos. Y luego tenemos la zona histórica de San Francisco y las magníficas mansiones de Gold Coast y Pacific Heights. Y obviamente las famosas damas pintadas victorianas de Alamo Square. El mercado está en pleno apogeo. El precio medio de las viviendas en San Francisco ronda el $1.000.000 y la renta media es superior a la de Manhattan. Estamos por primera vez en la historia ante grandes riquezas concentradas en manos muy jóvenes. Hay veinteañeros que compran propiedades de 6, 8 y 10 millones de dólares. Así que tenemos gente muy brillante y algunas de las propiedades más bellas del mundo. Es una combinación muy dinámica. Desde el inicio, la gente que se trasladaba a San Francisco con dinero en los bolsillos buscaba una cosa: el buen comer. Me siento muy afortunada por haber llegado a un sitio donde la comida es una parte muy importante de su cultura.
Esa pasión por la comida alimenta al próspero sector de los restaurantes. San Francisco cuenta ahora con más restaurantes por habitante que cualquier otra ciudad estadounidense. Daniel Patterson es el propietario de Qua, un restaurante con 2 estrellas Michelin en North Beach. En estos momentos, la oferta gastronómica es la mejor de los últimos 25 años. Es increíble. Hay muy buenos restaurantes, muy buenos chefs y gente que siente que puede arriesgarse un poco y hacer algo diferente. Cuando Daniel abrió Qua, estableció una norma en la cocina: utilizar solo productos locales. Es una limitación autoimpuesta. Pero pensé que sería la forma de conectar con la gente que vive aquí. Puede ser una flor silvestre que recuerden de su niñez, algo muy común que se puede encontrar en un mercado, o algo inusual, pero cosas que evoquen esto, esta ciudad. El concepto de consumo local no es nuevo en San Francisco. Surgió aquí hace 40 años. Cuando llegué aquí, este fue el primer lugar donde todos los chefs sabían los nombres de sus proveedores. Y eso realmente le da mucho más significado a la cocina. El norte de California ha estado muy a la vanguardia con respecto a lo venidero, a cómo podemos evolucionar y mejorar. Y eso es algo que se aprecia en la cultura de San Francisco. La comida está muy valorada. Es magnífico. Actualmente San Francisco se ubica en el umbral de los Estados Unidos. Creo que el espíritu de San Francisco es muy libre. Tiene ese espíritu pionero, revolucionario, y por eso es genial. San Francisco es un ave fénix. Sigue creciendo. ¡Boom! Siempre adelantada a su tiempo. En San Francisco es como vivir 3 meses en el futuro. ¡Ah, qué maravilla! Una megaciudad con grandes ambiciones. Aquí la gente recibe un trato justo. Llegan a ser quienes quieren ser y descubren San Francisco a su manera. Si hablamos de verdadera personalidad, auténtica conciencia de ciudad y belleza, ninguna supera a San Francisco.